Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra meditación, nuestra última semana del reto. Y pues vamos a empezar nuestro centramiento. Vamos a hacer la meditación de 4 tiempos, que es la meditación básica para aprender a meditar. Para quien no ha meditado, los 4 lapsos nos permite pues centrarnos en nuestra respiración y estar con nosotros. Vamos a hacerla por 3 minutos. Primero yo les voy a tocar el cuenco en cada cambio y les voy a ir dando las instrucciones. Ahorita primero vamos a escanear nuestro cuerpo. Inhalamos y exhalamos 2 veces profundo. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Adopto postura de meditación, espalda recta, las manos sobre las piernas. Si estoy acostado, me extiendo y pongo las manos sobre mi abdomen. Empezamos. Centrándome en cómo entra y sale el aire por mi nariz, voy a escanear mi cuerpo. Observo cómo estoy desde la punta de mis pies hasta la punta de mi coronilla. Si siento alguna tensión, con la expiración la permito que salga. Sigo inhalando y exhalando y observando mi cuerpo. Ahora voy a contar el número 1. Inhalo y exhalo. Y después el número 2, así hasta el número 10. Comenzamos. El conteo puede ser mental. Ahora el conteo va a ser una vez que termino la exhalación. Inhalo, exhalo y cuento 1. Y del 1 hasta el 10. Y por último,
este último momento me voy a centrar en cómo entra y sale el aire por mi nariz. Poco a poco voy regresando a este lugar, inhalo y exhalo una vez más profundo. Una última vez. Y cuando esté listo puedo abrir los ojos. Buenos días, Maritza, Giovanni, Zuli, Hilda, Iraíz, Nancy. Son los que me deja ver. Buenos días. Bueno, pues hoy, como ayer les comenté, vamos a tratar un tema que es muy interesante y que después de todos los temas que hemos visto, como que es el paso siguiente para poder dejar ir todo esto que no nos deja estar bien, que bloquea nuestras emociones, nuestro cuerpo, que baja nuestra frecuencia vibratoria. O sea, y era importante conocer cada situación, cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento, creencia, para poder observarlas y poderlas cambiar. Mañana veremos inteligencia emocional y vamos a ver con qué herramientas contamos nosotros para poder soltar de otra forma más fácil todo esto. Hoy vamos a trabajar con el perdón. El perdón que es, pues ya desde que alguien nos dice perdona, parece que es algo como muy difícil, muy complicado. Y quizás porque resulta complicado porque no hemos podido reconocer cuál es el beneficio de perdonar. Y el perdonar, pues es llegar a un estado de paz, en donde algo se va calmando, en donde ya no siento esa necesidad de mantener un sentimiento negativo, porque me hice cargo de mi dolor y porque acepté que eso que yo viví fue parte de la vida. ¿Y qué no es el perdón? El perdón no es que se arregle la relación con la persona que nos lastimó. Tampoco es que no se obtenga justicia si es una situación que tiene que ver con leyes y con justicia legal, ¿no? Eso tampoco tiene que ver. Tampoco quiere decir que yo me tengo que reconciliar con la persona que me causó un daño o que yo tengo que olvidar. Nada de eso es el perdón. El perdón es reconocer, que yo pueda reconocer que eso que a mí me sucedió, hubo una parte de mí que no era consciente y atrajo esa situación. Para mí ese es el verdadero perdón. Hay el perdón visto desde la religión católica, desde otras religiones, pero visto desde la espiritualidad y desde la psicología transpersonal, es darme cuenta que esa situación que me está doliendo era parte de la vida y que el otro o la circunstancia o la cosa que me causó dolor, perdón, era un maestro. Era un maestro, perdón. Era un maestro que yo convoqué a mi vida para que yo pudiera aprender. Y
aquí es donde realmente está como el cambio de forma de ver, de percibir. A quien le beneficia el perdón no es al otro, porque a lo mejor el otro ni siquiera cree que necesite ser perdonado, o una situación, o una cosa, o sea, el, el perdón es hacia uno mismo, o sea, el beneficio del perdón es hacia uno mismo. Pero algo más importante todavía para mí es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no he aprendido a perdonarme, a ser compasivo conmigo, a darme cuenta que lo que yo hice estaba bien hecho hasta ese momento, porque lo hice con las herramientas que tenía en ese momento, entonces yo no voy a poder darle ese perdón a alguien más, porque yo no me lo he dado a mí. ¿Y por qué yo me tendría que perdonar? Pues porque mis creencias me pudieron haber llevado a olvidarme de mí, a lastimarme, a involucrarme en una relación que me lastimó en vez de hacerme crecer, a permitir que rebasaran mis límites, a no poner límites, que no supe poner los límites adecuados, que me quedé en una relación que no me hacía crecer y que cuando yo me fui sentí que ya había yo desperdiciado mucho tiempo, o que no sé, pueden ser tantos los motivos por los que nosotros nos culpamos y nos lamentamos, y ahí esa es la información que podemos obtener. ¿De qué forma yo me he lastimado a mí? Cuando pienso en los demás y no me veo a mí, cuando a la hora de comer me dedico a servir a todos y yo como rápido o hasta como parada, no me doy ese tiempo, no respeto mi tiempo y mi derecho de comer bien, de sentarme bien, y que si alguien más necesita algo, pues que esa persona se pare por eso, a menos de que, lógico, sean unos bebés. Pero a partir de los 7 años, un niño ya puede pararse, ir por cosas, puede incluso lavar su plato, si la mamá se dedica como ese pequeño tiempo a enseñarle cómo lavar el plato y ponerle un banquito, no sé. Hay muchas cosas que podemos hacer, o con los adolescentes, que le permito que me grite, o que si le di una orden y le pedí que hiciera algo y no lo hace, o cuántas veces he permitido que mi pareja me grite o me insulte, como ya lo habíamos visto. La violencia pasiva eh, es muy difícil de identificar y pareciera que el otro no hace nada, pero si yo puedo reconocer y saber que me merezco ser tratado bien, yo pongo ese límite. Entonces, ¿y de qué forma otras no me he visto? Estando en un trabajo que no me gusta, en el que estoy 8, 10 horas y sintiéndome mal, sintiéndome que no estoy bien. Esa es otra forma de no verme, de no respetarme. El generar deudas por, por querer tener una televisión mejor y que mis hijos quieren un juego y yo me endeudo y después me cuesta mucho trabajo conseguir las mensualidades y me agobio, me presiono y me enfermo, y esa es otra forma de no verme, cubrir las necesidades de otro, o lo que el otro necesita antes de lo que a mí me da paz o me da tranquilidad. Y en la medida en que yo puedo lograr verme, en la medida que yo me veo y me respeto, voy a empezar a hacerlo con los demás. Porque si yo no considero que merezca todo eso, ni siquiera voy a sentir que haya algo que perdonarle a alguien. Y entonces yo creo que yo merezco todo eso. Entonces aquí el perdón más importante, el que nos va a sacar hacia adelante, el que nos va a impulsar hacia adelante, es el perdón a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Aprendiéndonos a ver, aprendiendo a saber qué es lo que quiero. Cuando hablamos de valores, de nuestros valores irrenunciables,
aquellas cosas que para mí son importantes, que pudieran ser como el respeto, la confianza, la lealtad, y yo regirme sobre eso. Y algo que yo puedo hacer es escoger 5 valores que para mí sean fundamentales en mi persona y ver de qué forma yo estoy permitiendo que esos valores se alteren. Porque cuando permitimos que nuestros valores primordiales se alteren, nos deprimimos, dejamos de tener fuerza, creemos que no podemos, creemos que no hay solución, creemos que no, que así es la vida y nos vamos conformando. Entonces, eso no es verdad. O sea, realmente, si yo me planto en lo que son mis valores, nadie va a traspasar esos valores. Y entonces yo voy a estar protegida por mí, cuidada por mí, vista por mí. Cuando yo observo el trabajo que es esto, realmente mantenerme en eso, en el respeto hacia mí mismo, que ese es para mí como, yo siempre digo que la clave de muchas cosas cuando doy el tema de relaciones son las 3 R's. ¿Y cuáles son las 3 R's? Respeto, respeto y respeto. Cuando yo hago que en mi mundo se respeten las cosas que yo quiero, las cosas que para mí son importantes, tener tiempo para mí, poderme sentar bien a la mesa, tener buena comida, tiempo de descanso. Cuando yo me planto en que eso es lo que quiero, empiezo a generar las circunstancias que me van a ayudar a eso, a mantenerme en una zona de respeto. Y, por ejemplo, alguien que a ustedes les gusta comer la comida saludable, les gusta hacerse su comida casera y todo, y sus hijos quieren pizza, y a ustedes no les gusta la pizza. Bueno, una forma de hacerme respetar es, ok, compren su pizza, yo como mi comida y todos estamos bien. Y eso es algo que parece muy sencillo, pero que a veces, no, es que ¿qué van a decir? No, ¿cómo van a decir que ellos van a comer pizza y yo no? Y empezamos a ceder y a no respetar eso que nosotros sí queremos. O si mis hijos quieren ir al cine y yo me quiero quedar en mi casa a descansar, o sea, es válido que tú digas, hoy yo no voy, hoy yo me quedo a descansar. A menos de que, bueno, tus hijos sean pequeños, pero aún así tú puedes negociar. Hoy yo no quiero salir, hoy yo quiero descansar, vamos a ver una película aquí, díganme qué película quieren, les pongo palomitas y yo me voy a quedar a descansar. Y dejar de creer que mis necesidades son menos que las de los demás. O que como yo soy la mamá o soy la adulta, yo tengo que ceder para que los otros estén bien. Y de esa forma también les enseñamos, cuando yo me empiezo a respetar, cuando yo me pongo en primer lugar para mí, también les estoy enseñando eso a mis hijos. Y díganme quién no de nosotros aprendió muchas de esas cosas de nuestros papás o de nuestra mamá. En mi caso mi mamá sí era de ceder de todo para como querían sus hijos. Y a mí me costó mucho trabajo quitarme de ahí. Pero sí se puede. Y se puede, como les digo, determinen cuáles son esos valores que ustedes no quieren demeritar en ustedes. Descanso, tranquilidad, salud. ¿Cuáles son esos valores que para ustedes son inalineables, que no se mueven? Y ya cuando los tengan bien identificados, entonces van a poder trabajar en ellos y decir, yo de aquí no me muevo, o no permitir que nadie me haga mala cara, o no permitir que nadie me grite. Y ese es un valor que yo siempre tuve, y yo trabajé muchos años con judíos, y los judíos tienden mucho a gritar y creen que para ellos es normal. Y yo recuerdo que en diferentes lapsos que estuve trabajando con 3 diferentes judíos, yo fue de cuando empezaban a gritar, sí, de verdad, yo lo entiendo, pero no me grite, que escucho muy bien.
Y ese simple hecho marcó una diferencia en mi relación con ellos de ahí en adelante. Porque cuando la mayoría de las personas queremos no causar molestias, queremos que no nos, no ver, ser mal vistos, no ser considerados como malos empleados o como un papá intransigente. Y entonces vamos cediendo. Y no solamente cedemos en cosas, cedemos nuestro poder. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el perdón? Pero tiene que ver todo, créanme, en todo el tiempo que llevo estudiando y todo, me doy cuenta que el perdón que da una persona que se siente culpable, que no se ha visto, que no se ha respetado, es un perdón desde el miedo, desde te perdono porque no me vaya a castigar Dios si no te perdono. Y no es un perdón auténtico, no es un perdón. Realmente cuando tú perdonas, la situación se olvida, se borra. Cuando yo ya lo perdoné, pero no olvido, eso no es cierto, eso no existe. Y puede ser que recuerdes la situación, puede ser que en tu memoria siga viva esa situación, pero ya no te ocasiona ningún efecto emocional. Y eso es el no olvidar. O sea, realmente si yo perdono, sano esa situación, sano esa circunstancia. Y aunque la recuerde porque no se ha borrado de mi mente, eso no va a suceder. Cuando yo la recuerde ya no va a tener una carga emocional. Ya no voy a sentir ese rencor, ese enojo, eso que me hace daño. Al final, el perdón al otro ni se entera que lo perdonaron. O a lo mejor se lo dice este perdón, pero si él no necesitaba ese perdón, pues da igual. Ni tampoco tienes que, si es que la persona ya no la veo o ya se murió, eso no importa. El perdón al final de cuentas es para nosotros. Quien se va a sanar, quien va a obtener un beneficio del perdón somos nosotros, no la otra persona. Porque puede ser que la otra persona ni siquiera sienta que necesite un perdón. Y cuando es una circunstancia de la vida, cuando es una cosa con mi coche, cualquier cosa, de que un día el coche se descompuso y me dejó en medio de algo y a raíz de eso me pasó otra cosa y entonces yo veo mi coche y estoy enojada con él. O sea, y si observamos eso dirías, bueno, pues qué ilógico. Pero cuando nos vivimos lastimados, cuando nos vivimos sintiendo que no merecemos, estas circunstancias duelen mucho y refuerzan eso que creemos de nosotros, que no merezco, que la vida es difícil, que no se puede vivir en paz, que la gente es mala. Y entonces yo voy viviendo con todas esas ideas y esos conceptos y en mi vida las voy reforzando. Si no he aprendido a soltar, a dejar ir, que al final eso es perdonar, es dar. Si se ve la etimología de perdonar, perdonar es dar. Y es dar ese te devuelvo esto que pasó. ¿Por qué? Porque la vida me lo puso aquí para que yo aprendiera algo. Tú fuiste el maestro que la vida escogió para que yo aprendiera de aquí. Pero si yo me quedo en el rencor, si yo me quedo en el resentimiento, puedo pasar así toda mi vida. Y como les dije, después de un tiempo el rencor permanece en el cuerpo, genera cáncer. Y así les podría hablar de muchísimas enfermedades, todas, absolutamente todas las enfermedades tienen un origen emocional. No es lo que comí, no es lo que viví, es la emoción que asocié a algo que me dolió mucho y entonces no logro sacarla, no logro entregarla y me enfermo. ¿Cuál es la ventaja de perdonar? Que cuando yo perdono me libero. Libero esa energía, libero esa emoción, libero el pensamiento, libero la creencia y entonces puedo vivir en un estado de paz, en donde se pueden suceder muchas mejores cosas. Y aquí, y sé que hay situaciones muy difíciles. Por ejemplo, yo tenía uno de mis jefes que
que lo traicionó su socio. Y eran de empresas muy grandes. Había mucho dinero involucrado y lo traicionó. Y él se la pasaba todos los días hablando de su jefe, de su socio, y llegaba alguien y le platicaba, y llegaba otra persona y le platicaba. Y yo le decía, ya suéltelo, perdónelo. Y él me decía, no, porque mi rencor me da fuerza. Bueno, pues sí le dio fuerza, pero también le dio muchas cosas, muchas enfermedades. Y, y es ver que de quién dependía. Su socio, su ex socio seguía haciendo su vida, seguía haciendo sus cosas. Y quien se estaba ahí carcomiendo su salud con todos esos pensamientos y sentimientos era él. Y esa es la cuestión, perdonar es dejar ir la situación, la circunstancia, entregarla a algo más grande, en eso que ustedes crean, Dios, energía universal, universo, conciencia cósmica, a eso que en lo que ustedes crean es entregarlo. Te entrego esto para que lo transformes y que me hagas ver cuál es la enseñanza. Entonces, cuando nos abrimos a ver la experiencia que estaba ahí detrás, ya se suelta. Y también lo dice el curso de milagros. El curso de milagros dice que es un cambio de percepción. Pero también algo que menciona y que cuando yo lo entendí me quedó más que claro, es cuando se da el milagro del perdón, es cuando te das cuenta que no hay nada que perdonar. Y sí, es un grado de perdón alto que requiere como un trabajo personal de darte cuenta que haya sido lo que haya sido, de alguna forma mi parte inconsciente, mi parte que no se ve, que no se ama, que no se respeta, creyó que yo merecía vivir esa experiencia. Y cuando podemos observar, como les digo, del accidente que yo tuve, afortunadamente yo estaba exactamente tomando el curso de milagros. Y fue darme cuenta que mi vida estaba patas para arriba, que había muchas cosas que yo no había puesto orden, que había muchas situaciones que no me atrevía a resolver y que la vida de repente, y como les digo, este tipo de situaciones es un hasta aquí. De aquí ya te puse esto, ya te puse esto otro, y no ves, no quieres ver, no quieres escuchar, no quieres decidir, no quieres cambiar, y viene un golpe fuerte. Y de alguna forma es algo que nosotros de una u otra forma hemos ido generando. Y no se trata de culpa, de eres culpable. No, como les digo, la culpa no existe. Y no hay ni bueno ni malo. Son las experiencias que con mis creencias, que con mi nivel de energía, que con lo que yo creía merecer, fui generando. Y entonces, cuando ocurren, yo tengo una elección. O lo tomo como experiencia y aprendo, o me quedo en el victimismo y digo que pobrecito de mí, que cómo es posible, que la vida es injusta. Y como les digo, de las mismas situaciones, hay quien genera oportunidades y hay quien se queda en el victimismo. Entonces es como ver de qué me sirve para a mí mantener sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, de enojo. No me sirven de absolutamente nada. Y de verdad que yo he oído personas que me dicen, es que esto me da fuerza. Pero si hay situaciones que te dan fuerza, es que esa fuerza vive en ti. Y también la puedes tener del lado positivo, desde tus valores inalineables, desde eso que yo creo que yo me merezco y que de ahí no me muevo. De ahí también saco esa fuerza, saco ese coraje. ¿Se acuerdan en la tabla que les di de frecuencias? La mitad, la que divide las frecuencias bajas y las frecuencias altas,
es el enojo. Porque cuando yo ya me enojo, ya tengo esa energía para ir hacia arriba, o me quedo también en lo negativo y me quedo en lo de abajo, en el enojo, en el resentimiento. Pero si yo ya tengo ese enojo, ya tengo ese nivel de energía para decir, ya basta, ya no quiero más de esto, entonces me subo en la escalera y empiezo a generar otras circunstancias, empiezo a generar nuevas cosas en mi vida. Pero el mantener esos sentimientos, el no perdonarlos, genera que yo en mi vida atraiga, que siga atrayendo cosas similares a aquellas que me causan esa emoción y que me confirman que eso que yo siento es válido. Y entonces la persona, cuando tú le dices, es que ya perdona, y la persona te da 20 argumentos de por qué no puede perdonar. Ella misma ha creado esa coraza por un miedo a volver a ser lastimado, a volver a ser traicionado, a no ser visto, al dolor, a que la persona se vaya y le duela. O sea, el hecho de ser vulnerables nos impide también el poder perdonar, pero la vulnerabilidad es parte de la vida. Cuando nos atrevemos a ser vulnerables, cuando nos atrevemos a ir por la vida, entonces no tenemos miedo de relacionarnos, no tenemos miedo de ir a proyectos, no tenemos miedo de pues de hacer algo que en otro momento no nos hubiéramos atrevido. Porque sabemos que existe la posibilidad de que no salga como queremos. Eso es parte de la vida. Pero puede que sí. Entonces, el tocar todo eso con nuestra vulnerabilidad muchas veces nos impide perdonar, porque como les digo, es que con esto yo me defiendo, con este coraje yo me defiendo de que no me vuelvan a acercar y no me vuelvan a hacer daño. Pero si lo vemos desde nuestros valores, desde mis valores yo sé que no voy a volver a permitir que alguien me haga daño, pero no por eso sigo cargando el enojo y el resentimiento de atrás. Y es mejor mirar de acuerdo a nuestros valores la vida y ir hacia ellos con esos valores en vez de hacerlo con emociones negativas, que sí también dan fuerza, pero nos lastiman, en el fondo lastiman, físicamente nos lastiman nuestros órganos, lastiman nuestra mente. Y entonces yo no me permito perdonar porque me aferro a eso. Como les digo, aquí lo importante es tomar esa decisión de si quiero perdonar. Y primero también es pues como observar qué fue exactamente lo que me dolió. Porque ya cuando puedo observar de esta situación, de pues mi esposo me fue infiel y se fue. Ok. Bueno, si te fue infiel y ya no te quería, pues que se haya ido, pues es lo mejor que pudo haber hecho, ¿verdad? Pero no lo vemos así y hay mucho dolor. Entonces es identificar qué me está pasando a mí con el que él se haya ido, porque mi lógica me diría que pues que si me estaba engañando, es que ya no me quería, y si no me quiere, ¿para qué quiero a alguien en mi vida? Y entonces, pues qué bueno que se fue, ¿no? Me evitó correrlo, me evitó yo lo sacara, él se fue. Pero no es así, no lo vemos así. Generalmente nos llena de dolor, y como les digo, el dolor es parte del proceso de la vida. O sea, me duele, me dolió eso, sí, por supuesto que duele. Pero ¿qué me platico yo de todo eso? ¿Qué van a decir de mí? Que no valgo como mujer, que no supe retenerlo, qué voy a hacer ahora, no me va a dar dinero, le tengo que estar, o sea, de todo eso, ¿qué es lo que me duele? Y después observar si yo cuento con herramientas para salir adelante de eso. Y puede ser que a lo mejor nunca haya trabajado, que yo era ama de casa y que pues él me mantenía. Y que ahora pues solo me va a dar una parte y que la otra parte pues yo tengo que ver cómo la consigo.
Pero puede ser que yo, antes de casarme, pues yo tenía un negocio, o yo sabía moverme, o yo siempre que hacía algo, pues veía cómo lograrlo, o dejé en pausa mi carrera y ya no la hice y ahora me gustaría hacerlo. Y entonces empiezo a generar en mí mis opciones. Y cuando yo me doy cuenta que sí las tengo, empieza a disminuir ese grado de ese sentimiento que me estaba a mí apretando, por decir, el corazón, ¿no? Entonces, en cada situación hay que ver qué fue realmente lo que perdí, qué fue realmente lo que me pasó, qué fue realmente lo que ocasionó esta persona o lo que yo creo que ocasionó. Y observar si es verdad que yo no tengo elementos para salir adelante y para transformar esa experiencia. Y créanme que generalmente los tenemos. Cuando alguna situación se presenta en nuestra vida, es porque ya tenemos cómo solucionarlo. Generalmente. A veces es tan grande de verdad nuestra, nuestro olvido hacia nuestra persona, que nos generamos situaciones sumamente complicadas y de las que nos cuesta trabajo o bastante tiempo salir adelante. Pero nosotros podemos parar esas situaciones, como viéndonos, respetándonos, amándonos, poniendo límites, límites sanos, límites desde el amor. Yo no me tengo que enojar para que alguien respete los límites. Cuando yo ya soy firme, cuando nada lo mueve, las personas inmediatamente aprenden que ya esa circunstancia ya no se va a mover. Pero si yo quiero que mis hijos, por decir, recojan sus cosas, y el día que estoy de malas los obligo a que las recojan, y el día que estoy de buenas digo, ay, pobrecitos, pues están dormidos, o no, al rato yo los recojo. Y cuando estoy de malas otra vez, me enojo y digo, ¿cómo es posible? Entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad, que yo no he puesto límites claros, límites contundentes. ¿Y quién es la responsable? ¿O el responsable? Pues yo. Y eso es como aprender a ver cuántas cosas nos generamos sin darnos cuenta. Y realmente de cuántas cosas necesito perdonar y de cuántas hacerme responsable. Y es ser honesto, es decir, bueno, realmente yo hice esto, esta fue mi parte en este hecho. Y de ahí, entonces, ¿qué es lo que tengo que perdonar? Y a veces la situación que veíamos como tan grande, como imposible de perdonar, cuando somos conscientes, cuando ponemos las cosas en su lugar, pues resulta que no es como pensábamos. Pero entonces interviene el ego, pero no le voy a dar el gusto, no le voy a dejar que pase así como así. Si me lo hizo, o mi amiga habló mal de mí, o fulanito me quitó tal cosa, o me engañaron, me defraudaron, pero ¿cuánto hay responsabilidad de nosotros en esos hechos? Cuando ya vemos nuestra responsabilidad, cuando tomamos nuestra parte y dejamos al otro la suya, entonces puedo observar qué es lo que necesito perdonar. Y entonces de ahí observar si quiero dejarlo ir. ¿Y qué me está ocasionando esa situación? Enojo, rencor, resentimiento, celos, envidia. ¿Qué emociones me está dando? Y si las quiero mantener o las quiero dejar ir. O doy el perdón. Y de verdad que perdonar no es ir a decirle nada a nadie. No, si la persona ya se murió, no es que ya se murió, ya no lo puedo hacer. No. El perdón real es cósmico. El perdón es: acepto esta situación, acepto el dolor que me ha causado, le quito mi interpretación, todo aquello que es
una interpretación que puede ser de una manera o puede ser de otra. El hecho es que me robaron, que mi mejor amiga me robó. Le di a guardar un dinero y se lo gastó. Ese es el hecho. No hay de otra. Eso no se puede modificar. Ese es el hecho. La interpretación es que las personas no son de confianza. Es que no puedes confiar en nadie. Es que la gente no te respeta. Todo aquello que tú dices acerca de eso, es eso que te crees merecer tú. Y entonces es observar cuánta interpretación le estoy dando a ese hecho. Y ahora, en este caso, hacerme responsable. Yo realmente le dije claro a mi amiga la importancia de ese dinero y, le hice ver que la confianza, o por qué se lo estaba yo dando, por qué no lo metí yo al banco, por aceptar mi responsabilidad en el hecho, porque se me hizo más fácil, o en el fondo quería yo ver si podía yo confiar en ella. O sea, observar y ser honestos con nosotros mismos. Todo esto es con nosotros, no es con nadie. Y entonces, ¿qué es lo que me estoy platicando? Que si la perdono me lo va a volver a hacer. No, o sea, tú tomas la responsabilidad de tu vida y dices, o yo sé que para evitar este tipo de circunstancias, si yo necesito guardar un dinero, voy y abro una cuenta en el banco, aunque me tarde más en ir a abrir la cuenta, y voy y lo guardo. Y ya evito cualquier situación. No voy a estar probando a la gente, porque no conozco, cada persona es una historia, cada cabeza es todo un mundo de posibilidades que tú no sabes. Y aseverar o asegurar que alguien es incapaz de algo es colgarle una obligación que a lo mejor esa persona no quería. Entonces yo desde ahí me tengo que hacer responsable de qué tuve yo que ver en esa situación y de qué forma yo puedo quitar esa culpa de esa persona. Y digo culpa porque yo le estoy construyendo esa culpa a esa persona o a esa situación, que generalmente es con personas el perdón. Entonces, cuando yo asumo mi responsabilidad, cuando observo el hecho es que mi amiga se gastó un dinero que era mío. Ese es el hecho. ¿Cuál es la responsabilidad de ella y cuál es la mía? Y cuando yo reconozco la mía y la de ella, de la mía yo me hago cargo. Me perdono a mí por no haberme visto más, no haberme cuidado más en ese aspecto, haber ido a abrir la cuenta y haber hecho lo que tenía que hacer. Me perdono por no haber tomado las precauciones necesarias. Ahora, ¿qué hago con la responsabilidad de ella? Si me está ocasionando enojo, resentimiento, digo, el dolor no, porque el dolor es parte del proceso. Pero todo lo otro, lo que yo sí puedo quitar, entonces yo decido si lo quiero seguir manteniendo o si se lo quiero dar. Y al final es un regalo, el perdón es un regalo, es acepto que tu parte humana, tu parte lastimada, tu parte no vista, hizo esto. Y acepto que mi parte lastimada, mi parte no vista, mi parte que no he cuidado, permitió esto. Y entonces cuando yo lo hago conscientemente, cuando yo digo lo entrego, lo suelto, ocurren de verdad milagros. Sucede que a lo mejor alguien o me llega una herencia o alguien que me debe dinero y que yo ya lo daba por perdido, me habla y me dice, toma, me ha ido bien y yo tenía esta deuda contigo y aquí te pago. Y se empieza a sanar, se empiezan a abrir esos campos. Pero cuando nos aferramos a esas emociones, sufrimos. Y digo sufrimos porque el sufrimiento, como ya les dije, viene de la mente, viene de una creencia,
viene de lo que yo me he platicado acerca de esas situaciones. Y entonces ese sufrimiento no me deja estar bien en la vida, no me permite salir adelante y baja mi sistema inmunológico, y por eso, y se los he venido repitiendo en todos estos días, pareciera que el sistema inmune es aquello que como, ingiero, y es todo lo demás, todo lo que me como internamente, todo lo que, de lo que alimento a mi mente, de lo que alimento a mi corazón, de cómo trato mis órganos al enojarme, al reaccionar. Todo eso tiene que ver. Entonces yo tengo que elegir si quiero perdonar. Hoy que ya podemos ver nuestras creencias, podemos ver qué proviene de mis pensamientos, en qué momentos estoy en el enojo, en la rabia, en el resentimiento, echándole la culpa a mis papás, porque por su culpa yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Cuando yo me hago responsable y digo, esto es mío y esto es de ellos, y entonces yo digo, esto de ellos, o yo elijo dejarlo ir, eso es perdonar. Y cuando yo perdono, me libero. Cuando yo perdono, sano. Y esa es la mejor forma de estar sanos. Aprender a perdonar, a dejar ir, a fluir con la vida, a que las experiencias que hay en mi vida, que mi vida tal y como es hoy, con las circunstancias que están hoy, yo lo generé. Con mis creencias, con lo que me creo merecer, cómo me veo a mí, una persona valiosa que merece lo mejor de la vida, o una persona mala. Y eso no existe, no hay personas malas, hay personas que no han podido conocer un buen camino. Y muchas veces aquello de lo que nos culpamos, aquello de lo que nos lastimamos, es una total creencia. Y el hecho de ver lo malo no nos permite reconocer lo bueno. Y digo malo, entre comillas, porque en realidad no hay nada malo. Hicimos lo que pudimos hacer con los elementos que teníamos en ese momento. Y que el adulto que está hoy aquí, el que está consciente, el que está tomando este curso, el que lee un libro, el que va a un taller, el que se preocupa por sí mismo, esa persona que va adquiriendo cada día más conciencia, ya no haría eso. Y es perdonarnos, darnos esa oportunidad de que teníamos de equivocarnos, de no hacer las cosas como nos decía nuestra alma, porque no la habíamos conocido, porque no sabíamos que existía. Pero hoy sí sabemos que hay un alma, que hay un espíritu, y que en realidad somos eso, viviendo una experiencia humana. Y que lo que hicimos o no hicimos es solamente oportunidades de ver qué podemos hacer mejor cada día. De qué forma podemos estar mejor con nosotros mismos. De qué forma podemos alimentar nuestra alma con cosas positivas. Si hoy yo sé lo que falló en esto con mi amiga, con ese dinero, hoy sé que puedo hacer algo diferente. Y cuando la perdono, reconozco su parte humana. No, el perdón no es desde, mira, yo soy bien buena gente, y te estoy perdonando. No, ese no es perdón. El perdón nace de dentro, el perdón nace de, reconozco tu parte humana. Reconozco que tuviste que tener circunstancias difíciles para haber hecho lo que hiciste. Y hoy respeto y honro tu parte humana y suelto. Suelto que yo también tuve una responsabilidad en esto y lo suelto. Les voy a compartir un video muy bonito que sí está un poquito largo. Es un autor que me gusta mucho y habla mucho de esto de la responsabilidad, de cómo hasta en pequeños detalles está nuestra responsabilidad. Y bueno, él aparte tiene una forma muy amena de platicarlo y de decirlo, en donde podamos observar que haciéndonos responsables, vamos a observar que las cosas que tenemos que perdonar
son muchas menos de las que hemos creído. Y que si estamos dispuestos a soltar eso, el beneficio, el gran beneficio, es únicamente para nosotros. No es para nadie más. A nadie más le sirve nuestro perdón. Pues ya vamos a terminar. Entonces, es como les digo, observar primero, de verdad, amarme a mí. Ese es el principal paso para cualquier cambio, para cualquier camino de sanación. Amarme a mí, tal y como soy. Aceptar que todo lo que pasó en mi vida, tiene un para qué. Y que yo puedo reconstruir mi vida, que yo puedo darle otro sentido, que yo puedo aprender a vivir de otra manera. Establecer mis valores inalineables, aquellos sobre los que me voy a basar de aquí en adelante y que no voy a permitir que nadie los traspase, ni yo misma. O sea, si ya decidí que todos los días voy a levantarme y antes de salir me voy a llevar un desayuno, aunque sea un sándwich o lo que sea, pero una fruta, pero ya no me voy a salir sin desayunar, entonces es un compromiso conmigo. O por el contrario, que en las noches necesito tantas horas de dormir y ya no me voy a lastimar, de verdad, viendo redes sociales en la noche o en la tele, que voy a establecer un horario por respeto a mí. Y ese es mi cuidado personal. Y de ahí, en lo que sigue, con mis relaciones, con mi pareja, con mis papás, con mis hijos, con mis amigos, yo voy a establecer mis propios límites. Y si no quiero ir a algún lado, acepto la responsabilidad de que habrá gente que no le guste, pero yo estoy respetando eso que yo quiero. Y ese es el primer paso, verme, amarme y respetarme. Después, observar qué son las cosas que quiero perdonar. Observar el hecho. ¿Cuál es el hecho? Sin interpretaciones. El hecho. Ya que identifiqué el hecho, lo divido. ¿Cuál es la responsabilidad del otro y cuál es la responsabilidad mía? De la mía yo me hago cargo. Y observo qué tengo que aprender de ahí, qué ya no tengo que volver a permitir, qué ya no tengo que volver a hacer. Y eso es hacerme responsable. Del otro, observo si se lo quiero regalar, si lo quiero perdonar. Y le devuelvo su integridad de persona, con todo su costal que trae cargando, con todas las creencias que él tiene que lo llevaron a hacer eso. Reconozco que tiene ese derecho de equivocarse porque su historia lo ha llevado así. Eso no lo justifica, como les digo al principio. Eso no hace que se vaya a olvidar la justicia o que yo me tenga que hacer su amigo o que yo me tenga que reconciliar con esa persona o que lo tenga que volver a ver. No, eso no implica, no quita el hecho. El hecho sí existió, ahí está. Pero yo puedo resignificarlo y decir quién me lo hizo fue un ser humano que igual que yo tiene su historia, tiene sus dolores, tiene sus carencias. Y devolverle eso. Con mi parte yo me hago cargo. Y al otro yo se la devuelvo. Y cuando yo puedo abrazar el perdón desde ahí y abrirme a que si ya de verdad lo solté, créanme que el universo les va a responder. Entonces cuando yo ya me abro, cuando yo ya lo suelto, entonces me doy cuenta que en realidad no había nada que perdonar. Y sé que es difícil, generalmente nos hablan de otro tipo de perdón. Para mí este es el perdón. El verdadero perdón es saber que no había nada que perdonar. Y que era parte de un proceso de la vida que yo tenía que vivir. Y que hoy me hago responsable de la enseñanza que esa experiencia me trajo y me permito aprender y avanzar. Y cuando yo lo hago desde ahí,
las cosas empiezan a fluir de una manera completamente diferente. Y créanme que si siguen estos pasos, pueden empezar a cambiar muchas cosas en su vida. Porque cuando yo perdono y me siento cobijado por el universo, por Dios, por la energía universal, empiezo a vivirme más confiada. Empiezo a dejar de creer que soy una víctima de las circunstancias. Y en este caso del COVID, oigo muchas personas que dicen, es que tengo mucho miedo. Y el miedo viene de que no nos sentimos merecedores de las buenas cosas de la vida, de la protección divina, de la protección del universo. Y de ahí viene ese miedo. Entonces, si no vemos las raíces de ese miedo, así me la pasé rezando, orando, meditando, siento que estoy pidiendo desde la necesidad. Y entonces no funciona, porque me vivo en los escalones bajos de la escalera, de las frecuencias vibratorias. Necesito, con el coraje, hacer cambios en mi vida y subir. Ese es el verdadero cambio, ese es el que me va a mantener realmente seguro, realmente sano, realmente protegida, protegido. Entonces yo elijo qué quiero perdonar y qué no quiero perdonar. Y si este no es el momento, si hoy hay situaciones que yo todavía no estoy preparada para perdonar, entonces lo acepto. Hoy me hago responsable. Hoy no quiero perdonar. Hoy no quiero saber. No quiero regalarle nada. Y está bien. También asumo las consecuencias que eso trae dentro de mí. Como ya les dije, daña las células, corroe los órganos. Pero si hoy yo no estoy preparada, también está bien. Sí, hoy no quiero. No, ni me hables de eso porque yo todavía no perdono. ¿Ok? Está bien. Y de verdad está bien. Pero simplemente es hacerme responsable de eso. Hoy estoy yo eligiendo no perdonar. Y eso es algo que de verdad cambia todo. El hecho de decir, o sea, no es que no quiera cambiar, no es que no quiera hacer nuevos hábitos, no es que quiera dejar estos pensamientos, es que simple y sencillamente no se me da la gana. Y está bien, tenemos ese derecho. Es nuestro libre albedrío y es el mejor regalo que tenemos de la vida. Y la vida respeta ese libre albedrío. Tú decides cuándo, tú decides cómo, tú decides con quién. Y pues bueno, ya me pasé, pero bueno, llegué un poquito tarde. Pues muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier cosa, mañana vamos a ver inteligencia emocional que nos va a ayudar más con esto. El miércoles Ayurveda, el jueves cerramos, es una sesión de coaching. Y quien guste estar en la sesión del viernes que va a ser por Zoom, pues mándenme su correo. Todavía son muy poquitos, pero con los que me manden, yo con esos hago el trabajo. Es un trabajo muy bonito, pero pues sí se necesita que estén en pantalla, que estemos conectados, que nos retroalimentemos, por eso no es más fácil, se abre el micrófono, las personas hablan, dicen. Entonces, quien guste estar el viernes, pues me manda un correo porque se les manda la liga por correo. Y pues muchas gracias. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y un excelente día. Y pues nos vemos mañana. Hasta pronto.